Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por compartir este espacio con nosotros. Estamos felices por muchísimos motivos que les vamos a comentar en esta sesión. Por supuesto, lo primero que quiero hacer es presentar al maravilloso grupo de trabajo que tenemos. A Linita Ibáñez, Caroline, perdón, no tranquila, siga, no se avergüence. Bien, con ellas estuvimos realizando un trabajo muy fuerte. El banco finalmente nos ayudó nos incentivó a realizar el trabajo en un plazo menor al que lo habíamos tenido, y esto pues permitió también que nos exigiéramos o que lleváramos las condiciones de nuestro trabajo de investigación a un mayor ritmo, del cual nos sentimos como muy orgullosos en este momento. La exposición que nos rodea fue diseñada principalmente por ellas dos. Lo que logramos fue ir realizando un trabajo de investigación teórico, como tradicionalmente lo realizamos, pero también ir confeccionando algunas piezas que permitieran difundir sintéticamente los contenidos de esa investigación. Entonces decidimos denominarnos como un laboratorio de infografías en el cual fuimos sintetizando cada uno de esos trabajos. Por supuesto que todo esto implica muchas emociones, muchos traumas. Es realmente una montaña rusa de emociones en las que experimentamos con materiales. Les voy a pasar una de las impresiones que hicimos en 3D, que también nos generó algunos traumas. Algunos de los materiales que elegimos inicialmente no nos funcionaron, luego otros sí. Y precisamente el proceso de laboratorio es eso, ¿cierto? Buscar experimentar con algunos elementos hasta llegar a ciertos resultados. Esas impresiones se realizan con un material que se llama PLA, que es una fibra orgánica o ecológica sobre la cual se trabaja, algo de corte láser. Tenemos algunos procesos de realidad aumentada. En la exposición general, Caroline les cuenta cuál fue el trabajo realizado con la realidad aumentada. De una vez aprovecho, no esperar por el final, mañana habrá una carrera de observación fantástica donde también vamos a tener realidad aumentada, ¿cierto? Vamos a tener algunas pistas de reconocimiento tanto del espacio público como del espacio arquitectónico del Centro Cultural Darío Chandía. Entonces están cordialmente invitados. La tenemos desde las 9 de la mañana. A las 9 de la mañana estaremos acá. Pueden venirse con sus niños para que pasen un día fantástico, aprovechando que es sábado. Se vienen bien cómodos y vamos a tener unos regalos espectaculares el día de mañana. Bien, entonces queremos contarles de un modo sintético, ¿cierto?, parte de esa experiencia. Les decía ahora que vamos a tener un pre-lanzamiento del libro que realizamos sobre la biblioteca. Los tiempos editoriales suelen ser un poquito más lentos de lo que uno quisiera, así que el libro yo creo que lo tendremos listo o publicado en mayo o junio. Hubiera sido ideal, por supuesto, tenerlo para este momento, pero pues no alcanzamos a tenerlo por los tiempos que se demoran un poquito. Pero les queremos contar, por ejemplo, lo que también fue para nosotros muy sorpresivo. Primero, que este proyecto nos permitió entender o reconocer que el Banco de la República cumple este año 95 años de presencia en Ibagué. Y eso pues es maravilloso, ¿cierto? Es un motivo, por supuesto, de orgullo. En 5 años quiere decir que ya podemos prepararnos para celebrar los 100 años del Banco de la República en Ibagué, que podemos realizar algunos eventos bastante profundos. Lo hemos denominado por ahora de este modo: Arquitectura y Urbanismo. El libro está siendo diagramado por Paola Ormechea, quien está haciendo un trabajo magnífico. Va a ser uno de los libros más bellos de toda la historia de Ibagué. Y es muy importante que observemos al banco no como solamente o exclusivamente la entidad financiera, sino realmente como un promotor de la transformación de la arquitectura y del urbanismo de Ibagué. Tanto la biblioteca como el edificio del banco, como la plazoleta de Darío Chandía, son elementos icónicos para nosotros como ibaguereños. Casi que no podemos comprender las dinámicas del centro de la ciudad sin ellos, y es porque son
absolutamente relevantes y porque hacen parte de ese gran trabajo del Banco de la República en Ibagué y por supuesto en Colombia. Para sintetizar algunos de esos elementos, por ejemplo, podemos ver que la presencia misma del Banco de la República en Ibagué implica el financiamiento de las obras del ferrocarril, el edificio nacional, ¿cierto? Que todos reconocemos que es el edificio de la DIAN. Tenemos la promoción de las plazas de mercado, la casa de moneda, la destrucción, la creación del banco hipotecario, y tenemos los edificios especiales sobre los cuales quiero que enfatizamos, o vamos a dar como la charlita esencial para que luego puedan disfrutar en mayor profundidad las infografías sobre las cuales pues todos no pudieron estar presentes. Este es el primer edificio del Banco de la República en Ibagué, que quedaba en la calle 13 con carrera tercera. Es un edificio maravilloso porque marca un contraste absoluto con lo que se estaba realizando en Ibagué en aquellos momentos. Por ejemplo, si observamos el edificio en esta otra fotografía, podemos ver que la carrera tercera, este edificio todavía se conserva en parte. La mayoría de la carrera tercera era historicista, es decir, tenía unos estilos que se referían al pasado. Cuando el Banco de la República llega en 1925, crea un contraste absoluto con ese entorno urbano. Y es un tipo de arquitectura que se suele denominar streamline modern o estilo aerodinámico. Entonces uno puede ver el énfasis horizontal, mientras que estos edificios son como muy tranquilitos y muy ornamentados. Este edificio llega con una innovación que es hacer una sustracción, es decir, sacar un pedazo de la forma y quitarlo en lugar de agregar, y eso genera una especie de espacio para recibir y genera una curva, ¿cierto?, de dilataciones en la fachada, una cantidad de elementos que no eran habituales en la ciudad, y en eso se parece a las casas que existían en Belén en aquel momento, como podemos ver en este caso. Estas todavía existen, ¿cierto?, aunque están un poco deterioradas o han instalado allí otros usos, pero si observamos, por ejemplo, este trabajo de la crestería es bellísimo, es decir, era mucho trabajo de concreto, de metal, por el propósito de hacer unos edificios que fueran bellos, que atendieran al deleite del caminante, y en ese sentido se relacionan con el edificio del Banco de la República que estaba en 1925. Para que miramos ese contraste, podemos ver acá, esta es la tercera. A la derecha tenemos lo que actualmente es el edificio del Banco de la República. Aquí está el Banco de la República, acá estaría el edificio de la Gobernación y acá estaría el Teatro Tolima, que en este lugar es el Teatro Torres. Este es acá, en estas dos casitas es donde queda la plazoleta de Darío Echandía, que eso es muy importante, porque si ustedes observan, el banco decide comprar dos inmuebles, un lote en el centro de la ciudad, que es un inmueble costoso, no para construir un edificio alto, sino por el contrario, para generar espacio público. Y eso es un mensaje fantástico, ¿cierto? Es decir, no es necesario densificar la ciudad exclusivamente, sino buscar que la ciudad respire. Y para todos nosotros es maravilloso cuando nos conectamos peatonalmente con el Parque Murillo Toro, sentir ese túnel de viento que se forma allí, la calle 11A, donde están todos estos clavellinos, que son unos espacios de sombra bellísimos. Eso transforma absolutamente las dinámicas de la ciudad y se la debemos a la labor urbanística del Banco de la República. No voy a hablar, por supuesto, de todas las fotos ni de todos los contenidos, sino de acuerdo con el espíritu del momento, vamos abordando algunos elementos. Por ejemplo, el proceso del Banco de la República implicó que cuando el banco llega y está en la 13 con tercera, siente que no está en el mejor lugar y quiere quedar mejor ubicado. Entonces, en las actas de la Junta Directiva del banco siempre está el deseo de adquirir un nuevo banco, un nuevo lote para la nueva sede del banco, hasta que encuentran este lote donde funcionó el Colegio de San Simón, creado por Francisco de Paula Santander en 1821-1822, y este pues es un edificio historicista, ¿cierto? Que tiene pues obviamente era un edificio muy bello, que también fue destruido para crear otro edificio muy bello que creó el Banco de la República.
Por supuesto, si vemos pasar de un edificio muy moderno o aerodinámico que tenía el banco cuando estaba en la 13 con tercera a un edificio historicista, implicaría con que hay que hacer un trabajo novedoso. Entonces, si observamos este edificio y recordamos, por ejemplo, la innovación que hace el Banco de la República con este edificio, entendemos que lo que ha buscado el banco generalmente es ir a una función de vanguardia, hacer cosas que no se han hecho en ese espacio en el cual va a operar, que es lo que sucedió precisamente con la plazoleta de Darío Echandía. Y además, este edificio generalmente lo observamos y nos parece un bello edificio, pero no le sacamos el jugo completo que podríamos, muchas veces por la cotidianidad, ¿cierto? Paseamos la ciudad, estamos habituados a sus edificios, a sus calles, pero tienen unos detalles que son maravillosos y vamos a verlo. Por supuesto que el banco, la biblioteca de Darío Echandía también, pero es que la biblioteca o el centro cultural es solo una parte de ese sistema de cultura que ha creado el Banco de la República. Por eso estamos yendo hacia otros espacios. Primero, este tipo de arquitectura se suele denominar torre-plataforma. Esta es la plataforma y esta es la torre. La plataforma funciona como una placa que conserva la escala humana. Si ustedes observan, cuando vemos edificios muy altos y esos edificios no tienen esta placa horizontal, parece que se nos vinieron encima. Mientras que esa placa horizontal, a 2 pisos de altura, nos hace como que siempre caminemos en un ambiente de pueblo, tranquilos, relajados. Es un elemento muy importante para conservar las dinámicas urbanas, sobre todo para nosotros como peatones. Además, tiene unos detalles, ¿cierto?, hermosos. Si ustedes observan, todo esto es concreto y de un momento llega a una liberación, es decir, a la generación de vacío, por donde entra la luz. Es decir, la luz empieza a ser un elemento protagónico que nos lleva desde el boga hacia arriba, es decir, nos permite entender esa composición no desde la masa, no desde lo concreto, sino desde el vacío, desde la exploración de la luz. Ya vamos a ver la importancia que tiene la luz en el Banco de la República. Si observamos en este caso, tenemos al boga, ¿cierto?, que es uno de nuestros íconos, un indígena que navegaba en el río Magdalena, que fue esclavizado por los españoles, pero por supuesto aquí Julio Fajardo genera una figura gloriosa, ¿cierto? Este tipo ya no está esclavizado, sino que es alguien que asume la transformación del mundo, claro. Cuando vemos ese sentido romántico indigenista que tenemos en este, lamentablemente se ve un poquito café, pero pues es rojo, ¿no? Y es rojo porque precisamente una de las tesis acerca del nombre de Pijao es que es por la palabra vija, es decir, que se cubrían de achiote, que mantenían cubiertos de rojo porque eran guerreros. Entonces obviamente al estar rojos son mucho más intimidantes. Y otro de los elementos hermosos que encontramos dentro de ese indigenismo es en estos balconcitos en que casi no nos fijamos cuando vamos bajando por la tercera. Pero tenemos 2 figuras icónicas de la cultura tolima. Uno, el que denominamos popularmente por su composición el hombre pentágono, porque al unir las extremidades, pues lo que obtenemos es un pentágono. Ese hombrecillo es muy típico de la cultura tolima, tiene diversas mutaciones, nos refiere a muchísimos elementos, ¿cierto? Obviamente los antropólogos han estudiado en mayor profundidad el significado de estas figurillas, aunque también muchos elementos se pierden en la sombra de la historia porque no existen testimonios de primera fuente, ¿cierto? O la cultura tolima no dejó la descripción específica. Y otro es precisamente lo que tiene que ver con los avioncitos del Tolima, otra de las figuras clásicas o definitorias de la cultura tolima, que son una mezcla también de muchos animales, ¿no? Entre jaguares, cocodrilos, aves y peces se conforman estas figurillas denominadas los avioncitos. Y es muy importante esta figura porque para hablar de la biblioteca de Darío Echandía tenemos siempre que referirnos a este hombre pentágono. Si vamos a la biblioteca, al edificio en el cual estamos, podemos notar en esta hermosa infografía diseñada por nuestras chicas del semillero que tenemos esta forma directamente relacionada con la cultura tolima. Es decir,
Los edificios del banco no son solamente una expresión arquitectónica desligada del espacio, sino que son una expresión del contexto en el cual se desenvuelve. Así como entonces en ese edificio que vimos del banco donde está el Boga, que es de 1958, está el Boga y está el hombre pentágono, en el caso de la biblioteca tenemos el hombre pentágono, la cara del hombre pentágono, como un elemento compositivo en general. Entonces, este tipo de arquitectura es lo que denominamos el contextualismo. Cuando observamos, por ejemplo, los informes que enviaba el director de la biblioteca, Darío Echandía, cuando se estaba construyendo hacia los 80s y el 82, envió unos informes a Bogotá, en los cuales decía cuál era el programa que se quería tener. Y uno de los elementos más bellos es la construcción tanto de región como de país que ha realizado el Banco de la República. Por ejemplo, esto fue originalmente la Sala Tolima o el Museo de la Cultura Tolima, cuyo propósito era que en este espacio existiera la colección más grande de textos sobre el Tolima y textos realizados por tolimenses. Y evidentemente cuando queremos buscar o profundizar en ello, vamos al sótano y vamos a la zona especializada donde encontramos la mayor parte de la bibliografía que se ha producido sobre el Tolima, ¿cierto? Y obviamente donde están mis libros, siempre van a traérselos a Javier, porque pues todos debemos aportar, ¿cierto?, para la construcción de esa identidad, para reconocernos que es lo que estamos haciendo precisamente con el semillero de historia de la arquitectura y del urbanismo de Ibagué. Además, la biblioteca tiene unos elementos muy bellos, porque si vemos esta corona del edificio, que es una corona fuerte que ayuda a que sea hermético para los usos de las salas de música y de conferencias, tiene unas estrategias muy bellas, como en algunos puntos hacer unas sustracciones específicas. Es decir, ese contraste es un contraste cuantitativo. Quiere decir que hay un elemento muy pequeñito que se nota más que un elemento muy grandote. Y ese elemento pequeñito nos permite respirar y descender por el edificio hasta conectarnos finalmente con la plazuela Darío Echandía. Cada uno de esos elementos que tiene la biblioteca nos permite respirar y conectarnos, alejarnos y acercarnos. Por ejemplo, si observamos esta fuente, es una estrategia maravillosa, porque uno viene del ruido que tiene la cuarta, la 11, la 10, y de un momento a otro queda neutralizado por el flujo del viento y por el sonido de la cascada que llega por este punto de la fuente, luego por unos arbolillos, y finalmente se olvidó de la existencia de los vehículos porque quedó conectado con la plazuela y con la carrera tercera, que es netamente peatonal. Esas experiencias son las que hacen, por supuesto, significativo el espacio urbano, como lo podemos ver en esta sucesión. Es decir, los elementos que se ubican en la arquitectura no son elementos decorativos exclusivamente, sino que son elementos polifuncionales o multifuncionales. Buscan generarnos una experiencia dentro de la ciudad y por eso los recordamos siempre con agrado, son demasiado simbólicos. También hay algunos elementos que, como se puede ver perfectamente en esta infografía, quedan casi camuflados, que son los lucernarios. Esos lucernarios son importantes en todo el edificio. Acá tenemos unos. Entonces, esos lucernarios sirven para tener iluminación indirecta. En ningún lugar, o en la mayoría de los lugares, no tenemos el sol entrando plenamente sobre el espacio porque se dañarían las colecciones de libros o las piezas artísticas que están en ese espacio, o la lectura definitivamente lastimaría nuestros ojos. Por lo tanto, esa iluminación indirecta hace que siempre la luz sea filtradita al interior de la biblioteca y que también sea una experiencia bastante calma, bastante placentera. Y lo tenemos en los modelitos que están ustedes rotando. Pueden ver que en la parte posterior tenemos unos tragaluces que son bellísimos. Uno de los lugares más bellos que pueden experimentar es ir a la planta, al sótano, irse al fondo y observar cómo esos hermosos tragaluces están allí presentes. Y estos, por supuesto, que tenemos en este punto, sirven para las salidas, para la sala infantil. Resulta que
a veces, por ejemplo, también la plaza, decimos, bueno, pero la plazoleta Darío Echandía, ¿qué es lo importante o por qué la hicieron? No, ¿para qué hicieron eso? Resulta que hubo un tipo que fue un visionario absoluto que se llamó Polidoro Villa, que fue el primer director de la biblioteca Darío Echandía. El hombre envía unos informes a Bogotá y es el primero que dice, aquí, a este edificio, a este centro cultural de Darío Echandía, le hace falta un espacio público. ¿Por qué un espacio público y por qué no un edificio? Y el tipo tiene toda la razón. Y es que el sentido del Banco de la República dentro de su promoción cultural es involucrarse con la población. Y para involucrarse con la población, el sentido es el espacio público. Porque el edificio, querrámoslo o no, genera una barrera. Hay algún elemento, y es que ya no pertenecemos a la calle, sino que estamos dentro de un espacio privado, a pesar de que sepamos que es un espacio público. Entonces Polidoro Villa dice, allá hay que hacerlo. ¿Y por qué el tipo lo piensa así? Pues cuando empieza a haber una pequeña biografía que fue publicada por allí en el tiempo, claro, él recordaba que cuando estaba en bachillerato ensayaba teatro, ¿cierto? Y entendía que la labor de la escena es permitir encontrarnos en esos espacios. Y cuando finalmente deciden hacer la plazoleta Darío Echandía, habían observado que a la población ibaguereña no entraba a la biblioteca. Y cuando entrevistaron a Polidoro Villa, cuando él envía su informe, él dice que es porque a las personas les da vergüenza entrar a un espacio tan lujoso. Para que entendamos el significado de la biblioteca Darío Echandía, cuando llega a este lugar, dice, no, pero eso ya es demasiado, pues, ¿cierto? Es decir, hay de todas formas un bloqueo entre la cultura y la población. ¿Cómo se hace para vincular la población y la cultura a través de un espacio público? Entonces, ese espacio público tiene algunas estrategias muy bellas que podemos, esta foto la vemos todos los días, pero muchas veces no observamos de qué se compone ese espacio, entonces no podemos sacarle el jugo suficiente. Entonces observemos que hay varias zonas o franjas que tenemos. Una, que es la preponderante en esta imagen, que vincula el Teatro Tolima con este portal que tenemos en este caso. Es una relación muy bella, ¿no? Porque si ustedes ven el Teatro Tolima, claro, también es un teatro público, pero el teatro tiene unas puertas. Pero enfrente tiene alguien que lo mira, que es el teatro público, el teatro del pueblo, el popular, en la calle. Es decir, es un significado muy bello, ¿no? Estamos entablando un diálogo, usted adentro y yo afuera. Somos los mismos, pero vamos a vincular a las personas con la cultura. Es realmente un símbolo precioso. Otro elemento es esta diagonal que nos vincula el centro cultural con la esquina de la 12 con Tercera, que es muy fuerte. En el cruce entre el eje que va del Teatro Tolima al portal y la calle 12 hasta la biblioteca, emerge el obelisco. ¿Por qué se habrá puesto el obelisco? No sabemos. Es decir, o no hemos encontrado las memorias que nos permitan entenderlo. Pero sí hay unos recursos que son muy claros. Observemos que hay un portal, un obelisco y un pórtico. Es decir, una sucesión de vigas y columnas que nos permiten guiarnos hacia algún punto. Y si ustedes recuerdan, las ciudades y la arquitectura griega, romana, egipcia suele tener esos elementos de relación con el hombre a partir de unas marcas verticales, de unas puertas y de unas continuidades. Es decir, que el diseño de esta plazoleta va hacia lo que denominamos los arquetipos, las formas originarias, las formas más básicas con las cuales reconocemos el entorno urbano. Por eso le da como un sentido místico al espacio, ¿cierto? Bueno, ya el obelisco no existe, ¿cierto? Fue reemplazado por una flor. No hicimos en este trabajo una crítica de la instalación o no instalación de la flor, simplemente de la concepción original de la plazoleta Darío Echandía. Y algunos detalles muy bellos, ¿no? Que es esta entrada hacia los parqueaderos, pero que queda oculta, casi nunca vemos este espacio. Y es cuando entendemos la importancia del diseño. Una diagonal de la cual casi no somos conscientes oculta este espacio que hay allí. Y estas franjas, por supuesto, de amortiguamiento entre los elementos nos permiten generar esa experiencia. Y para reducir el impacto
que tiene el edificio de Cocorico, que es mucho más alto. Sobre el espacio público, pues un pórtico es fantástico, porque nos genera una escalita sobre la cual vamos percibiendo el espacio. Eso, por ejemplo, lo podemos ver en esta imagen que tenemos acá. Miremos cómo funcionan esas escalas, que es lo que utilizamos generalmente los arquitectos para diseñar. Esta es la escala humana, o la altura de un hombre. ¿Cómo hacemos para ir configurando el espacio? Entonces, si ustedes ven en esta foto, podemos ver que tenemos al lado edificios bastante altos. Inclusive, busquemos otra foto donde podemos ver los edificios alrededor mucho más altos. Precisamente cuando está la demolición, ¿cierto?, para la creación de la plazoleta en 1992. Los edificios los tenemos encima, los rascacielos, es decir, la torre, plataforma, torre, plataforma. Entonces, el impacto de una verticalidad inmediata es muy fuerte. Por lo tanto, la constitución de la plazoleta de Darío Echandía es mágica, porque tenemos unos elementos que nos hacen ir elevándonos en altura, pero sin darnos cuenta. Entonces tenemos un obelisco que duplica la altura del hombre, el pórtico en el garaje conserva la altura, luego el pórtico lo triplica, el portal sigue subiendo y llega más o menos hasta el voladizo de acceso a la biblioteca, y luego la biblioteca ya entabla el diálogo absoluto con el resto de alturas. Por eso es que, si ustedes recuerdan, cuando pasan o cuando pasamos por la plazoleta de Darío Echandía, casi que no sentimos los edificios alrededor. Nos hemos liberado de esa carga de la masa alrededor, porque vamos en un flujo escalonado precioso. Entonces, no es necesario tampoco que tengamos unos espacios públicos que intenten ser los más famosos del mundo para darnos cuenta de esos pequeños detalles con los que podemos gozar por la existencia en nuestra ciudad. Aquí, esto también me interesa resaltarlo, porque todos estos edificios son preciosos, ¿no? El edificio del Banco Cafetero de Zamorano y Giovanelli es un edificio muy, muy bello. Miremos que también tiene el modelo de la plataforma torre o torre plataforma, y tiene unos detalles fantásticos. Por ejemplo, si vemos, todo esto es espacio privado, pero cuando pasamos por allí sentimos que todo eso es espacio público. Es decir, es como los edificios en ese momento, a mediados del siglo XX, los arquitectos tenían una conciencia mayor acerca de la misión del espacio privado, de entregarle algo a la ciudad. Si recordamos los edificios más recientes, la mayoría, tenemos un andencito igual al andén en tiempos coloniales, que no servía para las personas sino para aislar la construcción del agua. Sigue siendo el mismo y se eleva un muro absolutamente vertical, ¿cierto? En el mejor de los casos, el desfogue de los parqueaderos está a la altura del rostro, ¿cierto? Pero no hay un aporte a la generación de espacio público, que es lo que vemos en este caso. Por supuesto, acá el edificio indigenista del Banco de la República, del que hablábamos ahora, y el edificio del BCH, del Banco Central Hipotecario. Y en este punto, cómo precisamente se acaba con estas viviendas art deco que había para generar ese espacio interno que hoy conocemos como la plazoleta Darío Echandía. También tenemos acá, por supuesto, una de las infografías que ustedes pueden apreciar, lo que todos podemos apreciar desde otra óptica, ¿no?, que nos permite también entender cómo funciona. Entonces, tenemos aquí la carrera tercera A, que remata en este escenario, en el escenario popular, y hacia la izquierda tenemos el Teatro Tolima, esa bella relación entre uno y otro. Aquí es cuando ya nos toca hacer la crítica de la localización de la Flor Solar, ¿cierto? Pero pues no está en el libro, lo vamos a dejar solo para este momento especial. Y es que no se comprendió el sentido de relación que existe en el diseño de la plazoleta Darío Echandía. Es decir, faltó haber interpretado un poquito mejor para que pudiéramos tener un mayor vínculo. Creo que es un elemento muy significativo, ¿cierto?, por la incorporación de las nuevas tecnologías, pero quizás se puede haber pensado
poquito más, cómo hacerlo más efectivo para que no lo percibiéramos tanto, sino para que cumpliera la misma función del obelisco, del portal y del pórtico, que es estar casi ocultos en medio del paisaje, pero ayudarnos a entender suavemente la ciudad, para que casi no nos demos cuenta de su existencia, que es lo más importante. En este caso, por ejemplo, podemos ver los recursos de tridimensionalización que nos permiten entender muchos elementos, ¿cierto? Este remate del cual les hablaba tiene la característica de el hombre pentágono. Aquí le vemos la naricita y el tocado y los dos ojitos alrededor. Es decir, sentimos que ese elemento se relaciona con nosotros, que es tan humano como nosotros. Y eso es una de las bellas estrategias que tiene el edificio. Otra, la inclinación de la estructura, que permite que esa estructura venga hacia nosotros, pero simultáneamente nos reciba por lo que está sucediendo con esa escalinata. Hay otra de las infografías que nos permite ver perfectamente eso, que es esta de la estructura, ¿cierto? Por supuesto, en la visita guiada que se hizo a las 5, las chicas del semillero, los chicos del semillero les fueron contando cómo funcionó todo el proceso, y estos elementos realmente son elementos poéticos. Hay arquitectos como Oscar Niemeyer, como Félix Candela, como Juvenal Moya Cadena, para que esos nombres no nos suenen como unos nombres huecos allí. Juvenal Moya Cadena fue, o se cree que fue, el diseñador de la capilla de San Simón, que si ustedes observan es una sola curva de concreto y en el espacio no hay ninguna columna. Es decir, es bellísimo, ¿no? Es como que uno no siente que eso tuviera peso, sino que es simplemente algo que está allí flotando, ¿no? Como el espíritu, pues, en la ciudad. Cuando hablamos, por ejemplo, de Oscar Niemeyer, es porque unas estructuras que se generan empiezan a ser como un elemento poético, casi uno que puede escucharlas sonar, ¿cierto? Entonces, si imaginamos cómo va descendiendo o ascendiendo esa estructura, podemos imaginar que va un sonido y va cambiando todo el espacio a partir de ese movimiento. Claro, el arquitecto o los arquitectos, como esto salió del Departamento de Construcciones del Banco de la República, hubieran podido hacer un edificio vertical y no matarse la cabeza pensando cómo mover esto y darle un sentido de que hombre pentágono ni que nada, una ventanilla corrida y se acabó, pero se tomaron el tiempo de interpretar el contexto, de ver en dónde estaban, en retrocederse un poco, en respetar esa calle, hasta que al final se transforma en un proceso absolutamente poético, como lo vemos en este caso. Algo tan duro, ¿cierto?, como el concreto, se transforma en un elemento absolutamente poético que nos permite casi escuchar la música o escuchar cómo el sonido de esa fuente finalmente se vuelve arquitectura. Precisamente frente a esa vinculación y las estructuras y la escalinata y lo que sucedió hoy, ¿no? Pues que finalmente decidimos no irnos a la sala del tercer piso, sino aprovechar que ya estaban ustedes aquí vinculados o que ya estamos todos vinculados con las infografías y realizar en este espacio la charlita. Pues así sucedió el día del lanzamiento de la biblioteca, la inauguración el 20 de marzo de 1984. Se decidió no abrir la biblioteca, sino hacer un concierto en la calle pública. Entonces aquí vemos a las personas utilizando la escalinata para ese concierto, que creo que valdría la pena, ¿cierto?, dentro de muy poco volver a realizar esa experiencia, ¿no?, de utilizar esa escalinata como el espacio, ¿cierto?, de disfrute de un escenario ubicado en la parte inferior. Entonces vemos que en la parte inferior era donde se ubicaba la banda departamental, y en este caso, miremos que todavía no estaba la plazoleta de Ochandía, sino que había un muro. Y estaba esta calle que sí era peatonal en aquella época, que divide del banco cafetero, ¿cierto? Así que si vemos, aquí había aún una barrera para ir por la ciudad. Cuando esto se devuelve y se genera la plazoleta de Ochandía, entendemos ese acto liberador, que es quitar unos edificios y entregárselos a las personas, para que disfruten de la ciudad y permitir que se conecte el Parque Murillo Toro, donde está cerca el Boga, con el Teatro Tolima. Es decir, la biblioteca es el corazón
de un sistema circulatorio de cultura en la ciudad. Es decir, es una estrategia bellísima de relación entre todos y para todos. Voy cerrando para no cansarnos más y para que podamos terminar de disfrutar la exposición de infografías y para aprovechar pues que están las creadoras para que nos puedan contar muchas de las cosas que realizaron. La Biblioteca Darío Echandía tiene un archivo propio respectivo a la historia de la biblioteca. Esa información pues estaba allí guardada. Parte de nuestra misión es que ustedes la van a poder ver en el libro, una información que han guardado ellos delicadamente y que nosotros por supuesto interpretamos para mostrarlos, para comprender nosotros mismos y poder transmitirle a ustedes la importancia que es conservar esos elementos. Entonces, a partir de ello pudimos empezar a rastrear las ideas que hay, el impacto, algunas por ejemplo de estas fotos iniciales que son bellísimas, ¿no? Ahora pues ya tenemos dron, pero ustedes se pueden imaginar el impacto en aquel momento cuando se toman este tipo de fotos. La arquitectura de la biblioteca, que es bastante extraña, ¿cierto? Es decir, no es una arquitectura habitual como hablábamos, es una experimentación poética muy bella que se denomina contextualismo, y a partir de ello entonces se configuró esa memoria misma del espacio que hoy estamos celebrando. Entonces tenemos pues varios recursos. Creo que podemos cerrar hasta aquí para que seamos un poco más activos y no nos vayamos a quedar dormidos en este espacio. Así que por supuesto les agradecemos infinitamente su presencia. Vamos a cerrarla hasta aquí para poder aprovechar todos la exposición de infografías para que podamos experimentar algo de la realidad aumentada, ver los videitos. Aquí hay unos marcadores QR donde pueden ver los videitos. También para los que no, los videos se están proyectando constantemente acá, que puedan ver plenamente los modelos tridimensionales y que podamos interactuar, ¿cierto? Hacer preguntas, generarnos interrogantes y disfrutar de este bello momento. Un abrazo muy especial a el grupo de profesores y estudiantes de la CUN, quienes nos permitieron materializar las infografías. Si bien las chicas del semillero las diseñaron, ellos con sudor y lágrimas lograron concretarnos este sueño. Billy, Esteban, Paola, Juan Pablo, bueno, todos los que se me queden, muchísimas gracias. Esto para significar que los proyectos son un esfuerzo de muchos. Si ustedes observan, hay varios loguitos donde está la universidad, está por supuesto el banco, está el semillero, el grupo de investigación. Nos faltó allí incluir a nuestros amiguitos de la CUN, bueno, y a tantas otras personas que tanto nos han apoyado, pero pues poco a poco iremos aprendiendo a realizarlo. Así que muchísimas gracias, esperamos pronto vernos para el lanzamiento del libro y bueno, tenemos una horita más o menos, o media hora, qué sé yo, para que juguemos con todos los recursos que tenemos en este espacio y no nos quedemos solamente hablando. Así que lo disfrutemos y ya hablaremos ahorita en los siguientes minutos. Muchísimas gracias por su presencia. Bien, entonces, ¿tú quieres hacernos una guía? ¿No? ¿Sintética? Es que, a ver, desde las 5 que se abrió la exposición, Lina estuvo haciéndonos una guía, ¿cierto? A quienes iban llegando. Entonces creo que, de todas formas, podríamos hablar de algunos elementos que ustedes quieran, que les parezcan relevantes, podemos aprovechar el recurso, bueno, ¿cierto? ¿Ven? ¿Quieres hablar de alguna infografía en especial? Buenas noches a todos. Gracias por responder. Bueno, nosotros, pues como semillero, tuvimos como el tiempo para, bueno, un tiempo muy medido realmente para realizar todo lo que fue el 3D, todo lo que fueron los trabajos de los planos. Con algunas personas les comentaba que la biblioteca, bueno, el centro cultural no contaba con el levantamiento arquitectónico que hoy en día vemos normalmente pues, en una escuela de arquitectura tradicional. Dentro de los libros y dentro de toda la investigación que hicimos, veíamos que los planos que se realizaban eran a máquina. Entonces se imaginarán ustedes
la complejidad era muy grande para hacerlos pues detallados, entonces ellos simplificaban y nosotros hicimos pues ya es la toma de medidas y toda la relación de lo que ustedes ven en tercera dimensión. Pues una de las cosas que nos llamaba la atención a mi compañera y a mí, bueno, mis compañeros y a mí, son esos pequeños detalles que uno, a pesar de estar viniendo constantemente al centro cultural, o si es la primera vez que uno viene, pasa desapercibido. Por ejemplo, encontramos arriba hay una llave del reloj que se llama Watch Clock. Esa llave funcionaba para los vigilantes y es un elemento muy antiguo. Hoy en día no se usa porque pues hay cámaras de vigilancia, pero es un elemento que se usaba para que los vigilantes marcaran en su reloj de bolsillo, en una tirilla de papel, la hora en la que ellos subían y bajaban recorriendo el centro cultural. Entonces son elementos que, por lo menos en edificios de Ibagué y del Tolima, uno pensará, eso no llegó hasta acá, esa tecnología en esa época no llegó. Pero resulta que sí, que digamos este equipamiento tiene mucho que aportar y que muchas personas digamos lo toman o lo ignoran o pasa desapercibido frente a muchas personas porque no todos conocemos la historia o no todos hemos tenido como el privilegio de venir a visitar o de simplemente analizar y observar cosas mínimas. A varias personas les mencionaba, por ejemplo, esas entradas de luz que uno viene a la biblioteca y pasa así, pero realmente nunca observa hacia arriba o hacia abajo, nunca se pregunta, bueno, ¿esto qué significa? ¿Este espacio para qué sería? ¿O estas ventanas por qué así tan altas o tan bajitas? ¿O por qué no pensaron en esto y lo otro? Realmente cuando uno se toma el tiempo de hacer este tipo de investigación y de análisis, simplemente de sentar